Si estos valores de la tabla de valores lo plasmamos en un gráfico cartesiano x, y, nos vamos a encontrar con esto. Aquí tenemos el punto 0, 3, 0 de x, 3 de y. Acá tenemos el punto 1 de x, 0 de y. Acá tenemos el punto 2 de x menos 1 de y. Acá tenemos el otro valor 3, 0, que hemos hallado en la tabla recientemente citada. Y acá tenemos el valor 4, 3. Bien, con esos elementos podemos ver que uniendo esos puntos se puede trazar la curva, como hemos dicho se llama parábola, que representa esa función cuadrática, y vemos que el valor 2 menos 1, 2 de x menos 1 de y, es un punto muy característico de la parábola y que es el llamado vértice. Como hemos dicho, es el punto donde termina el decrecimiento en este ejemplo y comienza el crecimiento de la función. Podría ser al revés. Si tuviera las ramas para abajo, sería el punto donde termina de crecer y empezaría a decrecer, por ejemplo. Y además tenemos los dos ceros, x1 y x2, que son los valores de x que hacen 0 a la y, como vimos en la tabla de valores. 1 y 3 son dos valores de x que justo hacen 0 a la y. La ordenada al origen, al igual que en las rectas, es el punto donde la curva corta al eje y, en este caso 0 de x, 3 de y. Esa es la ordenada al origen. Y el último punto de la tabla de valores, 4 de x, 3 de y, es un punto que lo estoy marcando en este momento, que es simétrico con el punto 0,3 con respecto al eje de simetría que tienen las parábolas, que es esta recta que vemos aquí en rojo, que tiene ecuación x igual a 2 en este ejemplo, y en forma general tiene ecuación x igual a la x del vértice, o sea, a la coordenada x del vértice, que como decimos en este ejemplo es 2. Como es un eje de simetría, significa que la curva tiene una simetría respecto a este eje, lo que implica que ante cualquier segmento de recta transversal a este eje de simetría, por lo tanto horizontal, a la misma distancia que hay una rama, está la otra rama. Por ejemplo, la distancia de 1 entre este punto y el eje es la misma distancia que hay para la otra rama, o la distancia de sub 2 entre este punto y el eje es la misma distancia que hay hacia la otra rama. De manera tal que la parábola es una curva simétrica, ambas ramas son simétricas siempre respecto de este eje vertical que es el llamado eje de simetría. Así que ahí vemos los principales elementos de la parábola: el vértice, la ordenada al origen, los ceros de la función, que como ya vimos en función lineal son los puntos donde la curva corta al eje x. En el caso de recta podía tener un solo cero, pero como esta es una curva y es una función cuadrática, puede tener dos ceros reales y distintos, como vemos en este ejemplo, y hay otras posibilidades que las vemos enseguida. Y además está el eje de simetría. Así que esos son a grandes rasgos los cuatro principales elementos de que tiene toda parábola y que me pueden permitir graficar a mano alzada rápidamente una función cuadrática o una parábola, pudiendo calcular mediante fórmulas, como vamos a ver ahora, cómo hallar estos elementos característicos de la parábola, y no mediante una tabla de valores, porque si bien lo que hemos hecho ahora es una tabla de valores, era solamente para presentar el tema. En la práctica va a ser muy difícil tener tanta suerte como la que hemos tenido en este ejemplo, que es que en esa sencilla tabla están todos los elementos de la parábola. Observen el vértice 2 menos 1, observen los ceros 1, 0, 3, 0, o sea 1 de x, 0 de y, y la ordenada al origen, y el último punto que me sirve para demostrar la simetría, el punto 4, 3, que me sirve de alguna manera para demostrar la simetría que tiene esta curva respecto al eje x igual 2 de simetría.